¿Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre el éxito es una mentira? ¿Y si el sueño español no se trata de trabajar duro, sino de hasta dónde estás dispuesto a comprometer tu alma? Mi nombre es Miguel Herrera, y hace 3 años valía 50 millones de euros. Hoy estoy en un apartamento de una habitación en Vallecas, pero nunca he sido más rico. Esta es la historia de cómo vendí mi alma por dinero y lo que realmente me costó. Las torres de cristal del Distrito Financiero de Madrid se extendían infinitamente hacia el cielo gris de octubre mientras salía de mi BMW negro en el Paseo de la Castellana. A pesar del progreso en la España corporativa durante la última década, la brutal realidad permanecía inmutable. En este mundo de trajes de diseño y oficinas ejecutivas, las mujeres aún no eran iguales en el trabajo, y tampoco lo eran los pobres, los diferentes o cualquiera que no encajara en el molde. Pero yo lo había logrado. Miguel Herrera, hijo de un mecánico de Getafe, ahora vicepresidente senior en Herrera & Asociados, una de las consultoras más prestigiosas de España. Mis zapatos italianos de cuero resonaban contra el suelo de mármol mientras caminaba por el vestíbulo, pasando junto a los guardias de seguridad que me saludaban respetuosamente. Todos me conocían aquí. Era la historia de éxito, el que había ascendido desde la nada hasta la cima en solo 8 años. El ascensor me llevó al piso 37, donde mi oficina de esquina me esperaba con su vista impresionante del Retiro. «Buenos días, señor Herrera», me saludó mi asistente Jennifer mientras pasaba por su escritorio. Era recién graduada de la Complutense, con ojos brillantes y entusiasta, justo como yo había sido una vez. Su cita de las 10 con el grupo Pemberton se ha movido a las 10:30, y el señor Hartwell quiere verle antes de la reunión del consejo. Asentí, apenas mirándola mientras entraba a mi oficina. El escritorio de caoba, las sillas de cuero, los premios alineados en las paredes, todos símbolos de una vida que había construido sobre una base que apenas comenzaba a cuestionar. Mi portátil mostraba un email que hizo que se me encogiera el estómago. Resultados T3. Beneficios récord mediante reestructuración estratégica. Acabábamos de despedir a 300 personas en 5 empresas y nuestra comisión iba a ser enorme. Carlos Hartwell III tocó la puerta de mi oficina a las 9:45 en punto. Era todo lo que yo había aspirado a ser. Dinero de toda la vida, educado en escuelas privadas, con conexiones que abrían puertas que ni sabía que existían. A los 62 años, aún dominaba cada habitación en la que entraba. «Miguel, muchacho», dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. «Excelente trabajo en la cuenta de Morrison Industries. 18% de reducción de costos en 6 meses. Ese es el tipo de eficiencia que nos distingue de la competencia». «Gracias, señor», respondí, pero las palabras sonaron vacías. Morrison Industries. Recordaba las caras de los trabajadores cuando presenté el plan de reestructuración a su consejo. Madres solteras, hombres cercanos a la jubilación, jóvenes que apenas comenzaban sus carreras. Todos considerados redundantes en mis hojas de cálculo. «Tengo noticias emocionantes», continuó Carlos, sus pálidos ojos azules brillando. «El comité de socios se reunió ayer. Te estamos ofreciendo una sociedad completa, Miguel. Felicidades. Mi corazón debería haber volado. La sociedad en Hartwell significaba unirse a un club exclusivo de 12 individuos que controlaban una de las firmas más poderosas de España. Significaba mi nombre en el membrete, un ingreso garantizado de al menos 10 millones de euros al año y acceso a negocios que moldeaban industrias enteras. Eso es increíble, señor. Gracias. Solo hay un pequeño asunto que necesitamos discutir, dijo Carlos, su tono cambiando ligeramente. El proyecto de desarrollo comunitario de Malasaña. ¿Lo conoces? Lo conocía. Malasaña era un barrio de clase trabajadora en Madrid, hogar de unas 15.000 personas, principalmente inmigrantes y sus familias. El ayuntamiento estaba considerando un proyecto de desarrollo
que lo transformaría en condominios de lujo y comercios de alta gama. Miles serían desplazados, pero los beneficios serían astronómicos. Necesito que prepares una evaluación de impacto comunitario, explicó Carlos. El tipo que muestre mínima disrupción, máximo beneficio económico. ¿Entiendes lo que te pido? Entendía. Quería que escribiera un informe que esencialmente mentiría sobre el impacto devastador que este proyecto tendría en la comunidad. Familias que habían vivido allí por generaciones perderían sus hogares. Pequeños negocios serían destruidos y una cultura entera sería borrada. Todo para que inversores adinerados pudieran agregar otro cero a sus carteras. Por supuesto, señor. ¿Cuándo lo necesita? 2 semanas. ¿Y Miguel? Se levantó y se ajustó la corbata. Esto es lo que separa a los socios de los empleados. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles por el bien mayor del negocio. Después de que se fue, me senté solo en mi oficina por largo tiempo, mirando la ciudad que se extendía abajo y que me había dado todo lo que pensé que quería. La gentrificación desplaza a comunidades locales para dar paso a poblaciones con mayor poder adquisitivo, y los procesos de gentrificación en el centro de Madrid se están consolidando. Éramos parte de esa máquina, creando riqueza para unos pocos a expensas de muchos. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi esposa, Rebeca. No olvides la cena con mamá esta noche. Viene volando desde Sevilla. Rebeca venía del mismo mundo que Carlos. Riqueza generacional, colegios privados, conexiones que hacían que las cosas sucedieran. Cuando nos conocimos hace 5 años en una gala benéfica, pensé que había encontrado mi compañera perfecta, hermosa, inteligente, sofisticada. Pero últimamente, me preguntaba si me amaba a mí o al estilo de vida que podía proporcionarle. Tomé el archivo de Malasaña y comencé a leer. El barrio tenía una rica historia. Había sido construido por inmigrantes italianos en los años 20. Luego se convirtió en hogar de familias puertorriqueñas en los 60, y ahora albergaba una comunidad diversa de recién llegados de todo el mundo. El mercado de María, la barbería de Tony, el centro comunitario de Malasaña donde los niños aprendían español y los ancianos jugaban dominó. Todo desaparecería. Pero mientras leía más profundamente en las proyecciones financieras, vi números que hicieron que mi pulso se acelerara. Mi comisión personal en este trato sería de cerca de 8 millones de euros. 8 millones. Suficiente para comprar la casa en la Costa del Sol de la que Rebeca había estado hablando. Suficiente para unirse al club náutico, enviar a nuestros futuros hijos a los mejores colegios privados, asegurar nuestro lugar en los escalones superiores de la sociedad. Abrí mi portátil y comencé a escribir. Evaluación de impacto comunitario. Proyecto de desarrollo Malasaña. Mis dedos dudaron sobre el teclado. En ese momento, enfrenté una elección que definiría no solo mi carrera, sino mi alma. Podía escribir la verdad y probablemente perder todo por lo que había trabajado. O podía crear la mentira que me haría rico más allá de mis sueños más salvajes. El cursor parpadeaba en la página vacía mientras el sol se ponía sobre Madrid, proyectando largas sombras a través de mi oficina. Afuera, 8 millones de personas continuaban sus vidas, la mayoría luchando por pagar el alquiler, por poner comida en la mesa, por dar a sus hijos un futuro mejor del que habían tenido. Y aquí me sentaba, contemplando cómo quitar esa esperanza a 15.000 de ellos. Pensé en mi padre, trabajando turnos de 12 horas en la planta de automóviles, sus manos permanentemente manchadas de grasa y aceite. Había sacrificado todo para que yo pudiera tener oportunidades que él nunca tuvo. «Recuerda de dónde vienes, hijo», me había dicho cuando partí hacia la Universidad Complutense. «No dejes que el éxito cambie quién eres por dentro». Pero el éxito me había cambiado. Me había dado una probada de poder, de influencia, del sentimiento intoxicante que viene con ser importante. Y ahora me pedía que eligiera entre mi conciencia y mis sueños. Mientras las luces de la ciudad se encendían abajo, tomé mi decisión. Comencé a escribir el informe que sellaría el destino de Malasaña y el mío propio. 2 semanas después,
Me encontraba ante el Comité de Planificación Urbana en una sala de conferencias estéril en el centro de Madrid. Mi camisa blanca oculta el sudor que se había estado acumulando desde que desperté esa mañana. La evaluación de impacto comunitario de Malasaña yacía en pilas ordenadas ante cada miembro del comité. 47 páginas de medias verdades cuidadosamente elaboradas y omisiones estratégicas. Señor Herrera, dijo la presidenta del comité, Sandra Walsh, una mujer severa de 50 y tantos años, cuyo cabello gris estaba recogido en un moño apretado. Por favor, resuma sus hallazgos sobre el desarrollo propuesto de Malasaña. Aclaré mi garganta y miré la sala llena. En las primeras filas se sentaban los inversores y desarrolladores, hombres en trajes caros que asentían alentadoramente. Pero detrás de ellos, llenando cada asiento disponible y derramándose en los pasillos, estaban los residentes de Malasaña. Familias aferrando diccionarios español-árabe, hombres ancianos en ropa de trabajo, madres jóvenes cargando bebés. Sus caras estaban llenas de esperanza y miedo en igual medida. Gracias, presidenta Walsh, comencé, mi voz firme a pesar de la confusión interior. Nuestro análisis integral indica que el proyecto de desarrollo Malasaña traerá beneficios económicos significativos al área mientras minimiza la disrupción comunitaria. La mentira salió fácilmente ahora. La había practicado tantas veces que casi parecía verdad. El proyecto creará aproximadamente 2.000 empleos de construcción durante 3 años, seguidos de 1.500 puestos permanentes en comercio minorista y hospitalidad. Nuestras proyecciones muestran un aumento de 32% en los ingresos fiscales locales. Un hombre anciano en la audiencia se levantó súbitamente. ¿Qué pasa con nuestras casas?, gritó en español con acento. ¿Dónde se supone que vayamos? Señor, por favor, dijo firmemente la presidenta Walsh. Habrá tiempo para comentarios públicos después de la presentación. Continué, mis ojos evitando cuidadosamente las caras de las personas que estaba traicionando. El programa de asistencia de reubicación proporcionará compensación de valor justo de mercado para todas las propiedades afectadas, con apoyo adicional para encontrar vivienda alternativa dentro del área metropolitana mayor. Lo que no dije fue que compensación de valor justo de mercado se basaba en evaluaciones artificialmente bajas y que vivienda alternativa significaba forzar a las familias a mudarse a barrios con viajes de 1 hora a sus trabajos, peores colegios para sus hijos y ninguna conexión con la comunidad que estaban perdiendo. Señor Herrera, interrumpió el miembro del comité Jaime Rodríguez. ¿Qué pasa con el impacto cultural? Malasaña ha sido hogar de estas familias por décadas. Este era el momento que había estado temiendo. Miré mis notas, palabras que había escrito pero nunca realmente creído. Aunque reconocemos el rico patrimonio cultural del barrio, nuestra investigación indica que los residentes generalmente apoyan los esfuerzos de modernización que traerán infraestructura mejorada y oportunidades económicas. La sala estalló. Voces enojadas en español y árabe llenaron el aire mientras los residentes gritaban protestas. Vi a una mujer mayor en la tercera fila comenzar a llorar, sus manos curtidas cubriendo su cara. Un hombre joven se levantó y me señaló directamente. «¡Eso es mentira!», gritó. «Nadie nos preguntó. Nadie vino a nuestro barrio para ver lo que realmente pensamos». Los guardias de seguridad se movieron hacia él, pero la presidenta Walsh levantó su mano. «Orden, por favor. Orden en la cámara». El hombre joven que había hablado tenía mi edad, con ojos oscuros, inteligentes, y el tipo de manos callosas que hablaban de trabajo honesto. Algo sobre él me recordó a mi padre, y sentí que mi estómago se contraía de vergüenza. Después de la audiencia, me senté en mi auto en el estacionamiento por 20 minutos, incapaz de encender el motor. Mi teléfono vibró con mensajes de felicitación de Carlos y los otros socios. «Presentación magistral», decía uno. «Has asegurado nuestro trato más grande del año», decía otro. Esa noche, Rebeca y yo asistimos a una fiesta de cóctel en la casa de una de sus amigas de la universidad, una capitalista de riesgo llamada Stephanie, que vivía en un ático con vista al Manzanares.
El apartamento estaba lleno de gente hermosa bebiendo vino caro y discutiendo sus últimas adquisiciones. Arte, bienes raíces, negocios. Miguel fue brillante hoy, le dijo Rebeca a un pequeño grupo de huéspedes, su mano reposando posesivamente en mi brazo. Acaba de cerrar un trato que nos va a hacer muy ricos. ¿Qué tan ricos estamos hablando?, preguntó el esposo de Stephanie, un administrador de fondos de inversión cuyas joyas de esposa probablemente costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Digamos que estaremos viendo propiedades en la Costa del Sol muy pronto, respondió Rebeca, radiante. Me disculpé y salí a la terraza, donde la ciudad se extendía abajo como una constelación brillante. Pero en lugar de belleza, todo lo que podía ver eran las caras de la audiencia, la mujer mayor llorando, la acusación del hombre joven, la esperanza desesperada en los ojos de personas que estaban a punto de perder todo. Mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. ¿Señor Herrera? La voz era joven, nerviosa. Soy David Martínez. Estuve en la audiencia hoy. Soy el que habló. ¿Cómo conseguiste este número? Soy un organizador comunitario. También trabajo medio tiempo como paralegal. Llamo porque he estado investigando su informe y creo que hay algunas discrepancias serias. Mi sangre se enfrió. No estoy seguro de qué quieres decir. Las cifras de empleo, el análisis del mercado de vivienda, los datos de la encuesta comunitaria. Nada de eso coincide con lo que estoy viendo en el barrio real. Señor Herrera, ¿alguien de su firma alguna vez visitó realmente Malasaña? La pregunta colgó en el aire como una acusación. La verdad era que había conducido por el barrio una vez, pasando tal vez 30 minutos caminando con mi portátil y cámara. Todo lo demás había sido extraído de datos del censo, proyecciones económicas y estudios demográficos. Señor Martínez, puedo asegurarle que nuestra metodología fue minuciosa y profesional. Señor Herrera. Su voz era quieta ahora, casi suplicante. Mi abuela ha vivido en el mismo apartamento por 43 años. Crió 5 hijos allí, todos los cuales se convirtieron en miembros productivos de la sociedad, maestros, enfermeras, propietarios de pequeños negocios. Ese apartamento tiene renta controlada a 800 euros al mes. Incluso con su asistencia de reubicación, nunca encontrará algo que pueda pagar en Madrid. Tendrá que mudarse a Toledo para vivir con mi primo, lejos de su iglesia, sus amigos, toda su vida. ¿Cómo es eso mínimamente disruptivo? Cerré los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Entiendo que esto es difícil, pero a veces el cambio es necesario para el progreso económico. ¿Progreso económico para quién? Su voz se quebró ligeramente. ¿Para las personas que ya tienen más dinero del que pueden gastar en toda la vida? ¿Qué pasa con el progreso para mi abuela? Para la madre soltera trabajando 2 empleos para mantener a sus hijos. Para los propietarios de pequeños negocios que han estado sirviendo a esta comunidad por 20 años. No tenía una respuesta. O más bien, tenía la respuesta que Carlos Hardwell me había enseñado, pero de repente se sentía como ceniza en mi boca. Señor Martínez, tengo que irme. Señor Herrera, espere. Por favor, solo visite el barrio otra vez. Realmente visítelo. Hable con la gente, vea lo que está quitando. Si aún piensa que este proyecto es correcto después de eso, entonces, no lo sé, pero por favor, solo mire. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé en la terraza por largo tiempo, las luces de la ciudad borrándose mientras mis ojos se llenaron de lágrimas que no había esperado. Dentro de la fiesta, la risa de Rebeca sonó por encima de la conversación, brillante y despreocupada. Ya estaba planeando nuestra nueva vida. La casa en la Costa del Sol, las juntas benéficas a las que se uniría, los círculos sociales que entraríamos. Pero todo lo que podía pensar era en la abuela de David Martínez, y cómo empaquetaría 43 años de memorias porque yo había elegido dinero sobre verdad. Cuando llegamos a casa esa noche, Rebeca se sirvió otra copa de vino y se acomodó en nuestro sofá de diseñador, navegando por listados de bienes raíces en su tablet. «Mira esta», dijo, girando la pantalla hacia mí.
12 millones, pero está justo en la playa. Podríamos tener nuestro propio muelle. Rebeca, dije silenciosamente, sentándome junto a ella. ¿Qué pasaría si te dijera que estoy teniendo dudas sobre el proyecto de Malasaña? Me miró como si hubiera comenzado a hablar un idioma extranjero. ¿Dudas sobre qué? ¿El trato más grande de tu carrera? Miguel, esta sociedad es todo por lo que hemos trabajado. ¿Pero qué si el costo es demasiado alto? ¿El costo? Dejó su tablet y me miró fijamente. Miguel, estamos hablando de asegurar nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Esto es como se ve el éxito. La desigualdad también es más prevalente en España que en otros países de la OSDE, con una renta media anual de unos 27.000 euros. Pero nosotros estábamos del otro lado de esa ecuación ahora. Éramos los que se beneficiarían de las pérdidas de otros. Sigo pensando en las personas que viven allí, dije. ¿Qué les pasa? La expresión de Rebeca se endureció. Miguel, no puedes salvar a todos. Esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia la vida que estamos construyendo juntos. Tenía razón. De cierta manera. Había salido de la pobreza, ganado mi lugar en la mesa, y ahora me ofrecían un asiento en la cabecera. ¿No era esto lo que mi padre había trabajado tan duro para darme la oportunidad de lograr? Pero mientras yacía en la cama esa noche, escuchando la respiración pacífica de Rebeca junto a mí, no podía dejar de pensar en la pregunta de David Martínez. ¿Progreso económico para quién? Había pasado toda mi vida adulta creyendo que el éxito significaba acumular riqueza y poder, que llegar a la cima justificaba lo que fuera necesario para llegar allí. Pero en algún lugar de la escalada, había perdido de vista la vista desde abajo, olvidado cómo se sentía ser una de las personas cuyos sueños se sacrificaban por los márgenes de ganancia de alguien más. El informe de Malasaña ya estaba enviado, las ruedas del desarrollo ya girando. En 6 meses se rompería tierra. En 2 años, condominios de lujo se alzarían donde las familias habían construido sus vidas. Y yo sería socio en Herrera en Asociados, rico más allá de mis sueños de la infancia, exitoso por todas las medidas que la sociedad reconocía. Pero también sería el hombre que había vendido las esperanzas de 15.000 personas para comprar las suyas propias. 3 meses después de la aprobación de Malasaña, me encontré conduciendo por el barrio en una fría mañana de febrero. Me dije que solo estaba tomando una ruta diferente al trabajo, pero la verdad era más complicada. Las palabras de David Martínez habían estado resonando en mi cabeza por semanas y necesitaba ver el lugar que había ayudado a condenar una vez más antes de que comenzara la demolición. El contraste entre este barrio y las torres brillantes de Madrid era marcado. Aquí, niños caminaban al colegio pasando por bodegas con letreros pintados a mano. Hombres ancianos se reunían fuera de la barbería de Tony a pesar del frío, y mujeres empujaban carriolas mientras charlaban en español y árabe. Esto no era decadencia urbana, esto era una comunidad viva y respirante. Estacioné mi Mercedes cerca del Mercado de María, sintiéndome conspicuo en mi traje de 1.000 euros. A través de la ventana, podía ver a una mujer latina mayor, María, presumiblemente, acomodando productos frescos mientras una niña pequeña la ayudaba a llenar los estantes. Un letrero en la ventana decía: «Se habla español, el arbía, inglés, todos bienvenidos». ¿Está perdido, señor? Me volví para ver a David Martínez acercándose, llevando una taza de café de la pequeña cafetería al lado. De cerca se veía más joven de lo que había esperado, tal vez 28 o 30 años, con ojos amables que parecían ver directamente a través de mi exterior caro. «Señor Martínez», dije, extendiendo mi mano. «Soy Miguel Herrera». Estrechó mi mano, pero su expresión permaneció guardada. «Sé quién es usted. La pregunta es, ¿qué está haciendo aquí? Quería ver el barrio otra vez, para realmente verlo esta vez». Me estudió la cara por un largo momento, como tratando de determinar si era sincero o solo conduciendo otra evaluación superficial.
¿Quiere verlo? ¿Realmente verlo? Asentí. Entonces venga conmigo. Por las siguientes 2 horas, David me llevó en un tour que nunca olvidaría. Comenzamos en el centro comunitario, un almacén convertido donde las clases de español estaban en sesión en una habitación mientras los ancianos jugaban dominó en otra. En la parte de atrás, un grupo de adolescentes trabajaba en computadoras que habían visto días mejores, escribiendo solicitudes universitarias y currículums. Esta es la señora Chen, dijo David, presentándome a una mujer de 60 y tantos años que estaba enseñando español a un grupo de nuevos inmigrantes. Es una profesora retirada que ofrece voluntariado aquí 20 horas a la semana. La señora Chen sonrió calurosamente mientras estrechaba mi mano. Estos estudiantes, dijo, gesticulando hacia su clase, trabajan muy duro, trabajos de día, trabajos de noche, pero vienen aquí porque saben que la educación es la clave para el futuro de sus hijos. Visitamos la pequeña biblioteca dirigida por voluntarios, donde el tiempo de cuentos acababa de terminar y los niños devolvían reticentemente los libros ilustrados. Caminamos pasando la esquina donde Roberto vendía fruta fresca de un carrito, ahorrando dinero para traer a su esposa e hija desde Guatemala. Nos detuvimos en el huerto comunitario donde las familias cultivaban vegetales juntas, compartiendo herramientas y conocimiento a través de barreras del idioma. ¿Ve ese edificio allí? David señaló a un modesto complejo de apartamentos de 3 pisos. Mi abuela vive en el segundo piso, apartamento 2B. Ha sido la abuela no oficial de cada niño en esta cuadra por 4 décadas. Cuando los padres trabajan turnos dobles, la señora Rodríguez cuida a sus hijos. Cuando alguien se enferma, ella trae sopa. Cuando los adolescentes cometen errores, ella los ayuda a encontrar su camino de vuelta. Subimos las escaleras gastadas a su apartamento. La señora Rodríguez abrió la puerta con una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Era pequeña y delgada, su cabello gris recogido en un moño ordenado, vistiendo un vestido de casa sencillo y un delantal que olía a café con leche y pan fresco. «Abuela», dijo David en español, «este es el señor Herrera, el del que te hablé». Su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero nos invitó con la gracia que viene de una vida de tratar a extraños como amigos potenciales. El apartamento era diminuto, probablemente 400 metros cuadrados, pero estaba lleno de calidez. Fotos familiares cubrían cada superficie, plantas prosperaban en los alféizares y el olor de algo delicioso venía de la cocina. ¿Quiere café?, preguntó en español cuidadoso. Acabo de hacer un poco. Mientras se movía por su pequeña cocina, David tradujo nuestra conversación. Me habló de llegar a Madrid en 1982, con 3 niños pequeños y sin español. Cómo este barrio la había recibido cuando no tenía nada que ofrecer sino trabajo duro y esperanza. Había limpiado oficinas de noche y trabajado en una fábrica durante el día, ahorrando cada centavo para traer a sus hijos oportunidades que ella nunca había tenido. «Los 3 de mis hijos se graduaron de la universidad», dijo orgullosamente, señalando diplomas colgando en la pared. «Mi hija es enfermera, mi hijo mayor es maestro, y mi menor, ese es el padre de David, tiene un pequeño negocio de construcción». Me mostró fotos que abarcaban 4 décadas. Fiestas de cumpleaños en esta misma sala, mañanas de Navidad con regalos apilados altos, celebraciones de graduación, bodas, nuevos bebés. Una vida de memorias en el 2B. ¿Dónde irá cuando comience el desarrollo?, pregunté silenciosamente. Su cara se desplomó y miró hacia abajo a sus manos. «Mi primo en Toledo, tal vez. Pero…» Se quedó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Pero qué, abuela?», preguntó David gentilmente. «Este es mi hogar», susurró. «Esta gente son mi familia, mi iglesia está aquí, mi doctor que habla español está aquí. El mercado donde saben que me gusta mi café fuerte y mi pan fresco está aquí. En Toledo solo seré una anciana esperando morir». Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Esto no era solo sobre desarrollo de bienes raíces o progreso económico.
Esto era sobre borrar a una mujer que había construido su mundo entero en 400 metros cuadrados de apartamento con renta controlada. Después de que dejamos el apartamento de la señora Rodríguez, David me llevó al pequeño parque en el centro del barrio. No era mucho, unos bancos, un pequeño parque infantil con equipo que necesitaba mantenimiento, algunos árboles que proporcionaban sombra en el verano, pero estaba lleno de vida. Madres vigilaban a sus hijos jugar mientras discutían todo desde ley de inmigración hasta solicitudes de instituto. Adolescentes jugaban baloncesto en una cancha con una red de cadena y un tablero que había sido repintado muchas veces. ¿Sabe qué es gracioso?, dijo David mientras nos sentábamos en un banco viendo a los niños jugar. Todos asumen que estamos en contra del progreso, en contra del mejoramiento, pero eso no es verdad. Queremos mejores colegios, calles más seguras, más oportunidades para nuestros niños. La diferencia es que queremos ser parte de ese progreso, no desplazados por él. ¿Qué quiere decir? Hay maneras de desarrollar un barrio que incluyan a las personas que ya viven allí. Vivienda de ingresos mixtos en lugar de condominios de lujo. Desarrollo controlado por la comunidad donde los residentes tienen voz en lo que se construye. Programas de capacitación laboral que preparen a la gente local para las nuevas oportunidades de empleo. Pero eso no es tan rentable como simplemente arrasar todo y empezar de nuevo. Pensé en los números de mi informe, las ganancias proyectadas para Herrera and Asociados y nuestros clientes. La desigualdad en España ha aumentado significativamente, con el 10% más rico de la población acaparando el 57% de toda la riqueza del país. Pero nuestro modelo de desarrollo concentraba riqueza en manos de inversores que nunca vivirían en Malasaña. ¿Por qué se convirtió en organizador comunitario?, pregunté. David estuvo silencioso por un momento, viendo a una niñita perseguir palomas cerca de la fuente. Fui a la universidad con una beca completa. Obtuve un título en planificación urbana. Tenía una oferta de trabajo de una gran firma en Madrid. Buen dinero, empresa prestigiosa. Pero me di cuenta de que todo para lo que me estaban entrenando era para hacer a los ricos más ricos a expensas de barrios como este. Entonces renunció a una carrera lucrativa para ganar una fracción del dinero peleando batallas que probablemente perderá. Sonrió tristemente. Mi abuela limpió oficinas por 30 años para que yo pudiera tener opciones que ella nunca tuvo. Parecía incorrecto usar esas opciones para convertirme en el tipo de persona que la desplazaría. Mientras caminábamos de vuelta hacia mi auto, sentí el peso de sus palabras asentándose sobre mí como un abrigo pesado. Había hecho la elección opuesta. Había usado las oportunidades que el sacrificio de mi padre me había dado para unirme a las filas de aquellos que se beneficiaban de las pérdidas de otros. Señor Herrera, dijo David mientras alcanzaba la puerta de mi auto. Sé que probablemente no puede cambiar lo que ya está en movimiento, pero tal vez hay algo más que puede hacer. ¿Qué quiere decir? Documente lo que realmente está aquí. Cuente la historia verdadera de lo que se está perdiendo. No para el Comité de Planificación Urbana o sus clientes, sino para la historia, para el registro, para que algún día, cuando la gente pregunte qué pasó con barrios como Malasaña, alguien pueda decirles la verdad. Esa noche me senté en mi oficina en casa mirando la pantalla de mi portátil. Rebeca estaba en su club de lectura, y la casa estaba silenciosa excepto por el zumbido de electrodomésticos caros y aire acondicionado central. Abrí un documento nuevo y comencé a escribir. El costo real del desarrollo, lo que perdemos cuando elegimos ganancias sobre personas. Escribí sobre la señora Rodríguez y sus 43 años de memorias en el apartamento 2B, sobre el mercado de María y la comunidad que servía en 3 idiomas, sobre los adolescentes que perderían su lugar seguro para jugar baloncesto y soñar sobre sus futuros, sobre los maestros voluntarios y el huerto comunitario y las redes informales de cuidado que mantenían unido al barrio. Escribí hasta las 3 de la mañana, vertiendo todo lo que había visto y sentido durante mi día en Malasaña. Cuando terminé, tenía 20 páginas de verdad cruda.
la historia que mi informe original debería haber contado. Pero mientras miraba el documento, me di cuenta de que enfrentaba a otra elección. Podía guardarlo en mi computadora, una confesión privada que aliviaría mi conciencia, pero no cambiaría nada. O podía encontrar el coraje para compartirlo con el mundo, sabiendo que podría costarme todo por lo que había trabajado para lograr. El cursor parpadeaba al final de mi última oración, mientras el amanecer comenzaba a romper sobre Madrid. En unas pocas horas, me pondría mi traje y conduciría a mi oficina de esquina, donde continuaría beneficiándome de la destrucción que había ayudado a diseñar. O podía elegir un camino diferente, uno que se alejara de las esposas doradas, pero hacia algo que realmente podría importar. Por primera vez en meses, sentí una chispa de algo que casi había olvidado. Esperanza. No esperanza de riqueza o estatus o escalada social, sino esperanza de redención. Esperanza de que no era demasiado tarde para recordar quién solía ser. Antes de que el éxito me hubiera enseñado a ver a las personas como números y a las comunidades como mercancías. El sol se alzó sobre la ciudad mientras tomé mi decisión. La mañana siguiente, caminé hacia Herrera en Asociados, llevando algo más peligroso que cualquier arma, la verdad. En mi maletín había una memoria USB conteniendo mi exposición de 20 páginas sobre Malasaña, junto con fotocopias de documentos internos que mostraban los márgenes de ganancia reales y las estrategias deliberadas que habíamos usado para minimizar la compensación para residentes desplazados. Carlos Harwell estaba en su oficina temprano, como siempre, revisando informes de mercado matutinos cuando toqué su puerta. «Miguel, entra, entra», dijo calurosamente, gesticulando hacia la silla frente a su escritorio de caoba. «Espero que te estés acomodando bien en tu nueva sociedad. La ceremonia de firma es la próxima semana, por cierto. ¿Has pensado qué vino te gustaría que sirviéramos?» Me senté, sintiendo el peso de la memoria USB en el bolsillo de mi chaqueta. «Carlos, necesitamos hablar sobre Malasaña». Su expresión cambió ligeramente, una precaución empresarial reemplazando la calidez paternalista. «¿Qué pasa con eso? El proyecto avanza hermosamente. La demolición comienza el próximo mes». Creo que cometimos un error. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como un desafío. Carlos se reclinó en su silla, sus pálidos ojos azules estudiando mi cara con la intensidad de un cirujano examinando un tumor. «Un error», repitió lentamente. «¿De qué manera?» «El impacto comunitario fue mucho mayor de lo que reportamos. Las personas que viven allí no son solo residentes en un área económicamente deprimida, son familias, propietarios de pequeños negocios, inmigrantes que han construido sus vidas enteras en ese barrio. Subestimamos el costo humano». Carlos estuvo silencioso por un largo momento, golpeando su pluma Mont Blanc contra su carpeta del escritorio. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una paciencia que se sentía más amenazante que la ira. «Miguel, voy a compartir algo contigo que mi padre compartió conmigo cuando tenía tu edad y tenía dolores de crecimiento similares». Se levantó y caminó a la ventana con vista al paseo de la Castellana. «Cada proyecto de desarrollo mayor en esta ciudad ha desplazado a alguien. El edificio España se sienta donde cientos de casas alguna vez alojaron familias trabajadoras. El distrito financiero borró un barrio entero llamado Malasaña Vieja. Incluso el Parque del Retiro requirió la remoción de una comunidad de propietarios africanos. Se volvió para enfrentarme. El progreso no es bonito, Miguel, pero sin él, Madrid aún sería tierras de cultivo y bosques. La pregunta no es si el cambio causa disrupción, es si los beneficios a largo plazo justifican los costos a corto plazo. ¿Pero quién puede hacer ese cálculo?», pregunté. «¿Quién decide que los 43 años de memorias de la señora Rodríguez valen menos que un desarrollo de condominios de lujo?» La expresión de Carlos se endureció. «El mercado decide, Miguel. Oferta y demanda, riesgo y recompensa. Eso no es cruel, es matemáticas». Saqué una carpeta conteniendo copias impresas de mi exposición.
he documentado el impacto real de este proyecto. El número actual de personas desplazadas, el costo verdadero de reubicación, el valor cultural y económico de lo que estamos destruyendo. Creo que nuestros clientes deberían ver esta información. Carlos miró la carpeta, pero no la tomó. Miguel, eres socio ahora. Eso significa que tu lealtad es hacia esta firma y hacia los intereses de nuestros clientes, no hacia cada historia triste que encuentres en el camino. ¿Qué si la lealtad a la firma significa ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones completamente informadas? Nuestros clientes nos contrataron para facilitar un desarrollo rentable, no para disuadirlos de él. Su voz llevaba una advertencia ahora. Miguel, estoy preocupado por tu juicio. Tal vez la presión de la sociedad está afectando tu pensamiento. Me levanté, la decisión cristalizándose en mi mente. Carlos, voy a hacer pública esta información. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Carlos caminó lentamente de vuelta a su escritorio y se sentó, sus movimientos deliberados y controlados. No, Miguel, no lo harás. Los residentes de Malasaña merecen saber lo que realmente está pasando con su barrio. Lo que merecen es irrelevante. Lo que importa son tus obligaciones contractuales con esta firma y tu deber fiduciario con nuestros clientes. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. ¿Recuerdas firmar tu acuerdo de sociedad? ¿Las cláusulas de confidencialidad? ¿Los acuerdos de no divulgación? ¿Las provisiones de no competencia? Mi estómago se hundió mientras recordaba la pila de documentos legales que había firmado tan ansiosamente solo 3 meses antes. Si violas cualquiera de esos acuerdos, continuó Carlos, su voz calmada y mortal, enfrentarás terminación inmediata, pérdida de tu participación en la sociedad y demandas que te arruinarán y destruirán tu reputación en esta industria. Nunca volverás a trabajar en consultoría corporativa y me aseguraré personalmente de que ninguna firma mayor en Madrid te contrate para cualquier posición por encima de conserje. Los ejecutivos corporativos continúan llenando sus bolsillos con el trabajo de los empleados y aseguran que las reglas estén escritas para favorecerlos, mientras la codicia corporativa crece sin control y los intereses de los ricos y poderosos dictan políticas con efectos profundos en las familias trabajadoras. Estaba viendo la máquina desde adentro ahora, entendiendo cómo el poder se protegía a sí mismo. Además, agregó Carlos, sacando otro documento, la familia de Rebeca tiene inversiones significativas con nuestros clientes. La cartera de bienes raíces de su padre, el fondo fiduciario de su madre, el fondo de inversión de su hermano, todo atado a las redes financieras que servimos. Destruir tu carrera no solo te lastimará a ti, Miguel, impactará a todos los que te importan. La amenaza era elegante en su completitud. Habían comprado no solo mi trabajo, sino mi silencio, mi cumplimiento, mi alma. Las esposas doradas no eran solo financieras, eran sociales, familiares, ineludibles. Necesito tiempo para pensar, dije silenciosamente. Por supuesto, toma el día. Pero recuerda, Miguel, has trabajado demasiado duro para tirarlo todo por sentimentalismo mal ubicado. Dejé su oficina sintiéndome como si estuviera caminando por arenas movedizas. Cada paso hacia mi propia oficina parecía arrastrarme más profundo en complicidad. Jennifer, mi asistente, sonrió brillantemente mientras pasé por su escritorio. Señor Herrera, su esposa llamó. Quería recordarle sobre la cita de bienes raíces esta tarde. ¿La casa en la Costa del Sol? Cancélala, dije. Señor, cancela la cita. Cerré la puerta de mi oficina y me senté en mi escritorio, mirando la ciudad que me había dado todo y exigido todo a cambio. Mi computadora sonó con un email de Rebeca. No puedo esperar a ver nuestra nueva casa. Ya elegí colores para el dormitorio principal. Te amo. Pensé en la señora Rodríguez, probablemente ahora mismo haciendo café para sus vecinos, sin saber que su mundo sería derribado en unas pocas semanas. Pensé en David Martínez, peleando una batalla contra fuerzas tan grandes que la victoria parecía imposible. Mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de David. Señor Herrera,
Siento molestarlo en el trabajo, pero algo ha pasado. ¿Qué es? Adelantaron el cronograma de demolición. Comienza el lunes. Acabamos de recibir el aviso esta mañana. 60 días se convirtieron en 60 horas. Sentí que la sangre se drenaba de mi cara. Eso es imposible. El programa de asistencia de reubicación, las reuniones comunitarias, nada de eso se ha completado. Están diciendo que todo se ha manejado a través de avisos legales en el periódico. Señor Herrera, la mitad de esta gente no lee español lo suficientemente bien para entender avisos legales. No tienen idea de lo que está pasando. A través de la ventana de mi oficina, podía ver equipo de construcción siendo cargado en camiones 37 pisos abajo. La máquina ya estaba en movimiento, más rápido de lo que incluso yo había realizado. David, tengo que irme. Colgué y me senté en silencio por varios minutos. Luego abrí mi portátil y comencé a escribir un email al escritorio de investigación del El País. Tengo información sobre el proyecto de desarrollo Malasaña que el público necesita saber. Pero antes de que pudiera presionar enviar, hubo un toque en mi puerta. Carlos entró sin esperar permiso, seguido por dos hombres en trajes oscuros que no reconocía. Miguel, me gustaría que conocieras a nuestros consultores de seguridad. Están aquí para ayudarte a recordar tus obligaciones. El más grande de los dos hombres habló con una voz como grava. Señor Herrera, entendemos que puede estar experimentando algo de estrés relacionado con su nueva posición. A veces las personas en su situación toman decisiones impulsivas que luego lamentan. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dijo Carlos, acomodándose en una silla, que si intentas violar tus acuerdos contractuales, las consecuencias se extenderán más allá de demandas. El taller de reparación de automóviles de tu padre en Getafe, por ejemplo. Negocio envejeciendo en un barrio cambiante. Sería una pena si nuevas regulaciones ambientales de repente hicieran imposible que opere. La habitación giró a mi alrededor. Habían investigado a mi familia, identificado puntos de presión. Se prepararon para este momento. Los tentáculos de su influencia llegaban a todas partes, tocando a todos los que amaba. No pueden estar hablando en serio. Hablo completamente en serio, respondió Carlos. Así es como funciona el negocio en nuestro nivel, Miguel. El poder protege al poder. Puedes ser parte de esa protección o puedes ser aplastado por ella. Miré la memoria USB en mi mano. 20 páginas de verdad que podían exponer sus mentiras, pero destruirían a todos los que me importaban. El sueño español se había convertido en un juego amañado, donde la casa siempre ganaba, y había subido lo suficientemente alto para ver a los repartidores haciendo trampas. Necesito una garantía de que mi familia no será tocada. Miguel, tu familia prosperará más allá de sus sueños más salvajes mientras permanezcas leal a esta firma. Tu padre podría jubilarse mañana si quisieras. Tus futuros hijos asistirán a los mejores colegios, no querrán nada. Pero la deslealtad se encogió de hombros. La deslealtad tiene consecuencias. Los dos consultores de seguridad se pararon junto a la puerta como centinelas, dejando claro que esto no era una negociación. Había subido a la cima de la escalera solo para descubrir que era una jaula. Borré el email a El País y entregué la memoria USB a Carlos. ¿Qué pasa con Malasaña ahora? Malasaña se convierte en vivienda de lujo para personas que pueden pagarla. Los residentes encuentran nuevos lugares para vivir. La vida continúa. Se embolsó la unidad con satisfacción. Miguel, estás experimentando lo que toda persona exitosa enfrenta. El momento cuando el idealismo se encuentra con la realidad. Puedes llorar tu inocencia si quieres, pero no la confundas con moralidad. Creamos riqueza, empleos, oportunidades. El hecho de que no todos se beneficien igualmente no nos convierte en villanos. Después de que se fueron, llamé a Rebeca. Querido, ¿cancelaste nuestra cita de la casa? El agente inmobiliario está muy confundido. Estoy teniendo dudas sobre la casa de la Costa del Sol. ¿Dudas? Miguel, hemos estado planeando esto por meses. Es todo lo que hemos soñado. ¿Qué tal si usáramos ese dinero diferentemente?
Establecer una fundación, tal vez. Ayudar a personas que lo necesitan. Hubo una larga pausa. Miguel, ¿estás teniendo algún tipo de colapso nervioso? Esta sociedad se suponía que fuera el comienzo de nuestra vida real juntos, no una excusa para que desarrolles un complejo de Salvador. Rebeca, ¿qué tal si te dijera que estoy pensando en dejar Herrera? ¿Dejar? Su voz subió una octava. Miguel, no puedes estar hablando en serio. ¿Dejar para ir dónde? ¿Hacer qué? Tenemos compromisos, obligaciones, mis padres, tu carrera, nuestro futuro. Todo está conectado a este mundo. Tenía razón. La red de obligaciones financieras y sociales era tan compleja que tirar un hilo desenredaría todo. Éramos prisioneros de nuestro propio éxito, presos de una vida por la que habíamos trabajado tan duro para construir. Esa noche, conduje de vuelta a Malasaña una última vez. El barrio zumbaba con actividad, no los ritmos normales de la vida diaria, sino la energía frenética de personas que acababan de aprender que su mundo estaba terminando. Familias cargaban cajas fuera de apartamentos, llenando autos viejos y camiones prestados con lo que podían caber. Los niños lloraban sin entender por qué no podían traer todos sus juguetes. Encontré a la señora Rodríguez sentada en su escalón frontal, una sola maleta junto a ella. Se veía más pequeña de lo que había sido solo días antes, disminuida por el peso de la pérdida. Señora Rodríguez, dije acercándome cuidadosamente. Lo siento mucho. Me miró con ojos que no contenían ira, solo profunda tristeza. Usted es el hombre de los informes, ¿verdad? El que dijo que estaríamos bien. ¡Guau! Me arrodillé junto a ella, sin importarme que mi traje caro tocara el concreto sucio. Mentí. Me avergüenza decirlo, pero mentí en ese informe. Usted merecía la verdad y le fallé. Estuvo silenciosa por un largo momento, estudiando mi cara. Luego extendió la mano y palmeó mi mano con sorprendente gentileza. Mi hijo, dijo suavemente, todos tomamos decisiones que lastiman a otros. La pregunta es ¿qué hacemos después de que nos damos cuenta de nuestro error? No sé qué hacer, susurré. Quiero ayudar, pero estoy atrapado. Usted no está atrapado, dijo firmemente. Usted tiene miedo. Hay una diferencia. David apareció desde adentro del edificio cargando 2 cajas. Cuando me vio, su expresión era ilegible. ¿Vino a ver su obra?, preguntó. David, traté de detenerlo. Realmente lo hice. Pero tienen demasiado poder, demasiada influencia. Amenazaron a mi familia, el negocio de mi padre. No pude arriesgarlo. Dejó las cajas y me miró por largo tiempo. Señor Herrera, entiendo por qué hizo la elección que hizo. Incluso la respeto de cierta manera. Pero entienda esto, su miedo, su comodidad, la seguridad de su familia, todo vino a costa de nuestra comunidad. Ese es un intercambio con el que tendrá que vivir. Mientras conducía a casa por las calles brillantes de Madrid, pasando por los restaurantes donde una sola comida costaba más de lo que la señora Rodríguez pagaba de renta, me di cuenta de que David tenía razón. Tendría que vivir con este intercambio por el resto de mi vida. Cada lujo que Rebeca y yo disfrutáramos, cada puerta que se abriera por mi sociedad en Herrera, cada privilegio que nuestros futuros hijos heredarían, todo llevaba el peso invisible de 15,000 personas desplazadas. Pero incluso mientras aceptaba esta carga, algo más estaba creciendo dentro de mí. Una resolución silenciosa de que esto no sería el final de mi historia. Carlos Harwell y sus consultores de seguridad controlaban mi presente, pero no controlaban mi futuro. En algún lugar, de alguna manera, encontraría una forma de equilibrar las escalas. La pregunta era si tendría el coraje de pagar el precio cuando llegara el momento. 2 años después, me encontraba en el mismo apartamento de Vallecas donde había comenzado esta historia, pero todo había cambiado. Los trajes de diseñador se habían ido, reemplazados por jeans y una camisa sencilla. El BMW había sido intercambiado por un Seat León de 10 años. La oficina de esquina con su vista panorámica del Retiro era ahora un recuerdo,
como tantas otras piezas de la vida que había construido cuidadosamente y luego destruido deliberadamente. Pero nunca había sido más feliz. La transformación comenzó 6 meses después de que Malasaña fuera arrasada, cuando recibí una llamada telefónica inesperada en mi oficina de Herrera. El que llamaba se identificó como Marcos Chen, un periodista de investigación con El País. Señor Herrera, estoy trabajando en una historia sobre firmas de consultoría corporativa y su papel en proyectos de desarrollo urbano. Su nombre ha surgido en conexión con varios tratos controvertidos. Mi sangre se enfrió. No sé qué quiere decir. Tengo documentos que sugieren que las evaluaciones de impacto para proyectos como Malasaña pueden haber sido deliberadamente engañosas. Fuentes que afirman que el desplazamiento comunitario fue mucho más extenso de lo reportado. Alguien había hablado. Alguien había filtrado información sobre no solo Malasaña, sino otros proyectos que Herrera había manejado de la misma manera, un patrón de engaño que se remontaba años atrás. Señor Herrera, ¿estaría dispuesto a hablar oficialmente sobre su trabajo en estos proyectos? Miré alrededor de mi oficina. El escritorio de caoba, los premios en las paredes, los símbolos de todo lo que había logrado. A través de la ventana, podía ver las torres brillantes de Madrid, cada una representando miles de millones de euros y miles de decisiones comprometidas. Señor Chen, le devolveré la llamada. Colgué y me senté en silencio, sabiendo que enfrentaba la elección que había estado evitando por 6 meses. Podía negar todo, esconderme detrás de acuerdos legales y protección corporativa, continuar viviendo la vida de riqueza y privilegio que la sociedad había proporcionado, o podía decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Pensé en la señora Rodríguez, quien me había enviado una tarjeta de Navidad desde Toledo con una nota. Mijo, rezo para que Dios le ayude a encontrar paz con sus decisiones. Pensé en David Martínez, cuyas últimas palabras para mí habían sido: su miedo vino a costa de nuestra comunidad. Pero principalmente, pensé en mi padre, quien había trabajado toda su vida con integridad, quien me había enseñado que el valor de un hombre no se medía por su cuenta bancaria, sino por su carácter. Tenía 73 años ahora, aún dirigiendo su taller porque amaba el trabajo, no porque necesitara el dinero. Cuando le conté sobre mi promoción a socio, había estado orgulloso pero no impresionado. Solo recuerda de dónde vienes, hijo, había dicho. Las mismas palabras que me había dado cuando partí hacia la universidad. Levanté el teléfono y volví a llamar a Marcos Chen. Señor Chen, me gustaría contarle sobre el proyecto de desarrollo Malasaña. Pero primero, necesito hacer algunas llamadas. La primera llamada fue a Rebeca. Estaba en un almuerzo benéfico en la Casa de la Costa del Sol, que finalmente habíamos comprado, rodeada del círculo social por el que había trabajado tan duro para unirse. Miguel, querido, estoy en medio de ser anfitriona. ¿Puede esperar esto? Rebeca, necesito decirte algo importante. Voy a ser entrevistado por El País sobre mi trabajo en Herrera. La línea se quedó silenciosa excepto por el sonido de conversación educada y tintineo de copas en el fondo. ¿Qué tipo de entrevista? Su voz estaba tensa de preocupación. El tipo que probablemente terminará mi carrera. Miguel, cualquier cosa que sea esto podemos manejarlo. Papá conoce abogados, personas que se especializan en gestión de crisis. No tienes que... Voy a decir la verdad, Rebeca. Sobre Malasaña, sobre los otros proyectos, sobre todo. Otro largo silencio. Luego, en una voz que nunca había escuchado de ella antes. Miguel, si haces esto, nos destruirás. No solo tu carrera, sino nuestra vida, nuestra posición, todo lo que hemos construido juntos. Lo sé. ¿En verdad? Su voz se quebró. ¿Realmente entiendes lo que estás tirando? La casa, los clubes, nuestros amigos, las escuelas y oportunidades de nuestros futuros hijos. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo eso por personas que ni siquiera saben tu nombre? Miré por la ventana de mi oficina a la ciudad extendiéndose abajo. Millones de personas viviendo sus vidas, la mayoría luchando por pagar renta y poner comida en la mesa,
mientras unos pocos de nosotros vivíamos en torres sobre las nubes. Sí, dije simplemente. Lo estoy. Entonces no eres el hombre con quien me casé. Tenía razón sobre eso. El hombre con quien se había casado era alguien que creía que el éxito justificaba cualquier compromiso, quien pensaba que la riqueza valía cualquier precio. Ese hombre había muerto en algún lugar entre la sala de estar de la señora Rodríguez y la acusación de David Martínez de que mi miedo había costado su comunidad. La segunda llamada fue a Carlos Hartwell. Escuchó mi explicación con la atención paciente de un doctor recibiendo un diagnóstico terminal. Miguel, estoy decepcionado pero no sorprendido. Había esperado que maduraras más allá de esta fase. Pero claramente careces de la inteligencia emocional requerida para el liderazgo en nuestro nivel. Carlos, el país va a publicar la historia con o sin mi cooperación. Al menos de esta manera puedo contar la verdad completa. La verdad completa, repitió con diversión. Miguel, no tienes idea de lo que la verdad completa haría a esta industria, a la economía, a los sistemas políticos que dependen de proyectos de desarrollo como Malasaña. Crees que estás siendo heroico, pero en realidad estás siendo increíblemente ingenuo. Tal vez ingenuo es lo que el mundo necesita más. Lo que el mundo necesita son personas que entiendan cómo funcionan las cosas realmente. Pero has hecho tu elección y ahora enfrentarás las consecuencias. La historia se publicó un viernes por la mañana con el titular Consultores de alquiler. Cómo las firmas corporativas manipulan estudios de impacto comunitario. Mi nombre apareció en el tercer párrafo, junto con citas detalladas sobre el proyecto Malasaña y documentos internos que exponían el engaño sistemático. Para el mediodía, mi carrera en Herrera en Asociados había terminado. Para la noche, Rebeca se había mudado de vuelta a la casa de sus padres, llevándose nuestro matrimonio con ella. Para el final de la semana, enfrentaba demandas de 3 direcciones diferentes y facturas legales que me arruinarían en cuestión de meses. Pero algo inesperado pasó mientras la historia se extendía. La gente respondió. No solo residentes de comunidades desplazadas, sino planificadores urbanos, trabajadores sociales, miembros del Consejo Municipal y ciudadanos ordinarios que estaban cansados de ver barrios desaparecer para servir a las ganancias corporativas. La historia provocó audiencias parlamentarias sobre fraude de desarrollo, nuevas regulaciones sobre evaluaciones de impacto comunitario y una conversación nacional sobre a quién realmente sirve el crecimiento económico. David Martínez me llamó 2 semanas después de que el artículo se publicara. Señor Herrera, vi la historia del país. Quería agradecerle. ¿Agradecerme? David, mi testimonio no va a traer de vuelta Malasaña. No, pero podría salvar el próximo Malasaña. El Consejo Municipal acaba de pasar nuevas regulaciones requiriendo input comunitario genuino en todos los proyectos de desarrollo. Las están llamando las reglas Rodríguez, por mi abuela. Sentí que algo se aliviaba en mi pecho. Un peso que había estado cargando por 2 años finalmente comenzando a levantarse. David, necesito preguntarte algo. ¿Cómo obtuvo el país esos documentos? Estuvo silencioso por un momento. Mi prima trabaja de noche limpiando oficinas en Madrid. Ha estado fotocopiando documentos corporativos por meses, construyendo un caso contra el fraude de desarrollo. Cuando leyó sobre Malasaña, contactó a El País. El personal de limpieza de la propia España corporativa había derribado sus esquemas. Las personas que habían tratado de hacer invisibles habían encontrado una manera de ser vistas. 6 meses después, estaba trabajando como coordinador de desarrollo comunitario para una organización sin fines de lucro que ayudaba a barrios a organizarse contra desarrollo depredador. El trabajo pagaba una fracción de lo que había ganado en Herrera y vivía en un apartamento de estudio en Vallecas en lugar de un ático en Salamanca. Pero cada mañana me despertaba capaz de mirarme en el espejo. Las batallas legales se extendieron por otro año, pero la presión pública había cambiado la marea.
La ciudad estableció un fondo para ayudar a residentes desplazados de Malasaña, y varias demandas colectivas resultaron en acuerdos que proporcionaron compensación real por hogares y negocios perdidos. No fue suficiente para deshacer el daño, pero fue algo. La señora Rodríguez se mudó de vuelta a Madrid, a un pequeño apartamento cerca de su iglesia en Carabanchel. La visité allí en el segundo aniversario de la demolición de Malasaña. «Mijo», dijo, sirviéndome café en una taza idéntica a las de su antigua cocina. «Te ves diferente. Pacífico. Me siento diferente. Pero siento que me tomó demasiado tiempo encontrar el coraje para hacer lo correcto». Me palmeó la mano de la misma manera que había hecho en su escalón frontal 2 años antes. A veces tenemos que perdernos completamente antes de poder descubrir quiénes realmente somos. Rebeca nunca me volvió a hablar después de que el divorcio se finalizó, pero supe por conocidos mutuos que se había casado con un administrador de fondos de inversión y se había mudado a Marbella. Esperé que encontrara felicidad en ese mundo. Nunca había sido realmente el mío. Mi padre me llamó después de leer sobre el fondo de acuerdo en ABC. «Hijo, estoy orgulloso de ti», dijo simplemente. «Incluso aunque tiré todo por lo que trabajé, especialmente por eso, recordaste de dónde vienes». Mientras me encuentro aquí ahora en mi modesto apartamento, preparándome para grabar esta historia, pienso en el sueño español y lo que realmente significa. Por la mayor parte de mi vida adulta, creí que significaba subir tan alto como fuera posible, acumular tanta riqueza como fuera posible, unirme a los clubes exclusivos que separan a los ganadores de todos los demás. Pero aprendí que el verdadero sueño español es sobre elevar a otros mientras subes, sobre usar cualquier privilegio y poder que ganes para expandir oportunidades en lugar de acapararlas. Es sobre recordar que el éxito sin integridad es solo una forma cara de fracaso. Vendí mi alma por dinero y casi me costó todo lo que realmente importaba. Pero las almas, a diferencia de los condominios de lujo, a veces pueden ser compradas de vuelta. El precio no siempre es dinero. A veces es el coraje de elegir principio sobre ganancia, comunidad sobre beneficio personal, verdad sobre las mentiras cómodas que el poder se dice a sí mismo. La señora Rodríguez tenía razón. A veces tenemos que perdernos completamente antes de poder descubrir quiénes realmente somos. Perdí una fortuna, un matrimonio y una carrera, pero encontré algo más valioso, la capacidad de dormir pacíficamente, sabiendo que mis decisiones sirven a algo más grande que mi propia ambición. Las torres de Madrid aún brillan en la distancia desde mi ventana en Vallecas, monumentos hermosos y terribles a la ambición humana. Pero ahora las veo diferentemente. No son solo símbolos de éxito, son recordatorios del costo de ese éxito y la responsabilidad que viene con él. Si estás viendo esta historia y subiendo tu propia escalera hacia la riqueza y el poder, recuerda que cada escalón que asciendes te da una opción. Puedes usar tu posición para tirar la escalera detrás de ti, o puedes extenderla hacia abajo para ayudar a otros a subir. La primera opción lleva a riqueza sin significado. La segunda lleva a algo más rico que el dinero, una vida de la que puedes estar orgulloso. El sueño español no está muerto, pero necesita ser redefinido. No como la búsqueda de riqueza individual a cualquier costo, sino como la creación de una sociedad donde todos tengan la oportunidad de construir una vida significativa, donde el éxito se mida no solo por lo que acumulas, sino por lo que contribuyes, donde la verdadera medida de una persona no sea su patrimonio neto, sino su valor moral. Vendí mi alma por el éxito, pero la compré de vuelta con la verdad. Y eso, más que cualquier sociedad o cartera, vale más que todo el dinero del mundo. Si esta historia resuena contigo, si te hace pensar sobre tus propias decisiones y valores, por favor deja un comentario abajo. Comparte tus propias experiencias con el costo del éxito, o cuéntanos sobre alguien que conozcas que eligió principios sobre ganancia.
Dale like a este video si te conmovió y suscríbete a nuestro canal para más historias sobre los costos ocultos del sueño español. Tu participación nos ayuda a alcanzar más gente con estas historias importantes y nos recuerda a todos que no estamos solos luchando con estas decisiones difíciles. Recuerda, tu alma no está en venta, sin importar qué precio el mundo ofrezca por ella.